Mi cámara. Esa es la mía. Listo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y hoy día tenemos un temazo, pero temazo espectacular que tiene que ver con partir saliendo de deudas, comenzar el ahorro y en qué invertir. De eso se va a tratar este capítulo. Pero antes de comenzar, démosle gracias al auspiciador que hace posible todo esto. Porque WOM siempre se ha preocupado por tener los precios justos y democratizar en el mundo de los precios. Se une como sponsor a Comperas y Finanzas para también democratizar la educación financiera y que sea gratis para ti. Ya estamos de vuelta y ahora sí estamos junto a Romy Capetillo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias por invitarme de nuevo, Pancho, a este espacio tan bacán que ha crecido un montón. Lo felicito aparte. Gracias, yo estoy muy contento de tenerte acá. Siempre es bueno traer a gente conocida que ha hecho cosas admirables. El primer capítulo, si alguien no lo ha visto, vaya a verlo. El mejor. De hecho, es el segundo capítulo, no, tercer capítulo. Pero lo más bonito es que en ese nos enfocamos en una parte de tu vida muy importante, que fue cuando llegaste a tener estas 40, 50 veces tu renta en deuda y tuviste que tomar varias medidas para poder enfrentarte a ese desafío. Entonces, el que quiera aprender a salir de deuda, ahí tiene un ejemplo muy bueno. Pero me interesa que en este nos preocupemos de cómo fue el paso a comenzar a ahorrar y comenzar a invertir. Cuéntanos ese detalle cuando empezaste a ver tus primeras lucas en la cuenta y ya no estabas con así la soga hasta el cuello o quizás entre medio. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, bueno, fue medio largo. De hecho, siempre me preguntan como Romy, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero es desarrollar la paciencia porque para salir de las deudas no es fácil, no es llegar y hacerlo. Ojalá. ¿Qué? Lo primero que todo, ¿quién es Romina Capetillo? Sí, pues, es importante. Partamos, ¿quién es esta invitada de lujo? Y ahí vamos al tema. Bueno, soy Romy Capetillo, actualmente trabajo creando contenido de educación financiera. Me apasioné por el tema por atravesar justamente una crisis financiera hace unos años atrás, y esa crisis me hizo entender la importancia de lo que era la educación financiera en la vida de todas las personas, y hoy día me dedico a eso, colaborar con personas como tú, hacer charlas, talleres, cursos, colaborar con marcas también, que también les apasiona este tema, porque yo estoy convencida de que si las personas mejoran sus finanzas personales, eso también se traduce en una mejor calidad de vida. Y creo que eso es súper importante para la vida de cualquier persona. Nos guste o no nos guste, nos relacionamos con el dinero. ¿Cuántas decisiones al día tomamos relacionadas al dinero? Yo creo que son muchas. Así que eso hago hoy día, crear contenido. Autora de mi primer libro que está pronto a salir del horno. Está quedando hermoso todo esto. Muy bien. Así que eso, básicamente. Pero, y ahí para poner en contexto, porque uno dice, la Romy habla de plata. ¿Estudiaste algo relacionado con la plata? No, de hecho estudié 2 carreras que no las terminé. Actuación, 2 años, y después ingeniería comercial. Estaba un poco como obsesionada con sacar el título, y después ya solté el tema y me di cuenta que todo lo que había aprendido, porque trabajé en el mercado financiero desde el 2013, después trabajé en Capitalizarme, que fue donde nos conocimos con Pancho, y además como la experiencia propia, tenía mucho contenido, mucho material que quería empezar a compartir con el resto. Perfecto. Tenía miedo al principio, pero después soltando el miedo. ¿Cómo es? Fuiste creciendo. ¿Cómo es? Detrás del miedo, ¿cómo se llama esa? Ya no sé la frase, pero bueno. Detrás del miedo hay una gran mujer, ¿no? No me sé la frase. Pero ahora sí, vámonos al contexto. En toda esa primera fase que tuviste deuda, empezaste a poder ahorrar. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento con los ahorros? Ya, bueno, como te decía, paciencia. Ahí habíamos quedado, ¿no? Sí, paciencia. Cuando me interrumpiste. No, paciencia. Y ahí me di cuenta, yo me demoré como 3 años entre que toqué fondo y ya empecé a sentir como una pequeña holgura, ¿cachai? Como que ya no era pagar, sino que de repente empezaste como a respirar, ¿cachai? Pero pasaron como 3 años más. 3 años, igual es importante. Son 3 años que igual estabas con angustias, con problemas. Sí, cada vez se controlaba más, pero era como un vaivén constante, como que un mes sí, otro no, era como todo así un vaivén constante. Yo me acuerdo como que ya en el tercer año, entre el 2018 y 2019, yo empecé recién ahí como a ver
grandes cambios, ¿cachai? Bueno. Y me di cuenta de algo fundamental. Cuando el hecho de que yo haya caído en una crisis financiera fue porque yo no tenía ni un peso de ahorro. Nunca tuve ese hábito desarrollado. Entonces, para mí era súper importante empezar. Yo dije, ya, una vez saliendo las deudas, yo tengo que empezar a ahorrar. Porque si me vuelve a pasar algo similar, yo quiero tener de dónde agarrarme y no depender del banco. Yo era muy dependiente del banco. Me faltaba plata, préstamo. Tarjeta, línea de crédito, cheque, crédito consumo y así vamos sumando, ¿cachai? Entonces, era tan dependiente del banco y que detecté que esa había sido también una de las razones del por qué caí en una crisis, que dije, bueno, tengo que empezar a ahorrar apenas pueda, ¿cachai? Y yo lo había intentado antes de como mi primer ahorro efectivo, yo lo había intentado, quería ahorrar 100 lucas, 150 o 50 y no me funcionaba porque como no tenía mi cuento 100% ordenado, a los 15 días después de haber metido el dinero al ahorro, ya la estaba mirando y la sacaba, ¿cachai? No concretaba el objetivo final que era acumular plata, ¿cachai? Yeah. Entonces, esta como este segundo intento, que fue como 3 años después, yo dije, bueno, tengo que partir por algo, da lo mismo el monto, lo que tengo que empezar a generar es este hábito que yo no tenía incorporado, ¿cachai? Que yo... ¿Y te ayudaste con conocimiento en ese proceso? ¿Te metías en el mundo de las finanzas personales desde el punto de vista educación o todavía era todo trabajar, ganar, pagar, trabajar, ganar, pagar? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cuándo encontraste el mundo educativo, por lo menos, en ese camino? Yo creo que fue el tiempo después, porque en ese entonces lo que yo buscaba era bien técnico, era como que, no sé, yo ponía dónde ahorrar y me aparecían páginas de banco con temas súper técnicos, ¿cachai? Como no había información tan amigable. Uno de los primeros portales que yo empecé a ver fue la CMF Educa, ¿cachai? Ya. Pero en ese entonces no había tanto, pero sí sabía que tenía que empezar a ahorrar y lo primero que hice, dije, bueno, tengo que partir por un monto y me acuerdo que ese mes quedaban, no sé, como 8 días para que terminara el mes, algo así, y tenía 60.000 pesos en la cuenta, 63.000 pesos en la cuenta y dije, ya, me voy a quedar con 50 para estos 5, era algo como 5 8 días que me quedaban de mes y estas 13 lucas las voy a apartar. Y voy a partir, porque si no parto, esta cuestión la voy a patear, la voy a patear, ¿Qué mes la voy a fue ese? patear. ¿O qué año fue las 13 lucas? 2019, si no me equivoco. 2019. 2018, 2019 tiene que ver siempre. Impresionante. O sea, 2019, primera vez que apartaste 13 lucas Ajá. de tu ingreso. Y fue efectivo, porque yo antes tenía el concepto de que cuando me sobre plata, tenía que comenzar a ahorrar, ¿cachai? Y si estás escuchando esto, levanten la mano que a quién le sobra plata. O sea, yo creo que a nadie le sobra plata. ¿Por qué? Porque si vemos plata disponible en nuestra cuenta, la vamos a usar. Oye, vamos a comer algo rico. Oh, mira, me quedaron 50 lucas. Me voy a comprar eso que me quería comprar. Si vemos plata disponible en nuestra cuenta, vamos a usarla. Por eso yo siempre recalco que el ahorro tiene que ir dentro del presupuesto, para que no te pase esto, ¿cachai? De que veas plata O sea, y en ese minuto esas eran 13 lucas que te sobraban, más o menos. Claro, ¿cachai? Pero me obligué a ahorrarla, ¿me entiendes? Y ahí dije, ya, bacán, voy a empezar con este hábito. Y así el siguiente mes ahorré 10 lucas más, después, no sé, 15, y ese fue mi enfoque, como tratar... Mentira, a partir del 2018, porque a fines del 2019 de ese año, yo ya estaba ahorrando casi 50 lucas al mes. O sea, partí con 13 y al año siguiente ya había logrado tomar un producto que era de 2 UF mensuales, que era cerca de 50.000 pesos en ese tiempo, cuando la UF era barata. Y nada, pues, y la idea era replicarlo todos los meses y ese fue mi enfoque, como mi meta es poder ahorrar todos los meses, independiente del monto, ¿cachai? Perfecto. Mira, qué interesante. Entonces... Empezaste con este ahorro pequeño, que obviamente el concepto ahí detrás es parte, porque hay gente que dirá 13 lucas, ¿qué voy a hacer con 13 lucas? No me alcanza para nada, y 50 lucas. No sé si te puedes contar cuánto, o tienes algún hito de cuánto es lo que más has ahorrado en un mes, ya después de haber hecho todo este crecimiento personal en cuanto a ingresos, bajar costos y el estilo de vida ya más actual, si uno lo compara, un poquito para que la gente cache el crecimiento. Desde un 2018 pudiendo ahorrar 13.000 pesos, ¿a cuánto ha sido como un mes así potente este año, por ejemplo, el año pasado de ahorro? Uno de los meses donde más ahorré fue que pude ahorrar el 50% de mis ingresos, que para mí fue harto porque nosotros somos 5 en nuestra casa, son 3 hijas, entonces hay harto gasto diario, hay harto gasto
en general lo que te contaba, o sea, la ISAPRE para nosotros es más que un sueldo mínimo, ¿cachai? Entonces, un mes pudimos ahorrar el 50% y fue bacán, porque te das cuenta que a medida que uno va creciendo financieramente, y yo siempre digo, el ahorro es adictivo, como que te juro que sí, como que cada vez uno quiere ahorrar más y cuando empiezas a ver ese saquito que empieza a crecer, tú dices como, oh, y casi que después uno no quiere tocarlo. Ya a mí me ha pasado que es como, no quiero sacar esa plata ahorrada, ya voy a pagar con la tarjeta de crédito una cuota y finalmente es lo mismo, ¿cachai? Pero es como bonito ese proceso de empezar a ahorrar, sentir que quieres que ese saco crezca y cuando ves que está creciendo y que efectivamente estás avanzando en tus metas y objetivos, es como una motivación adicional. Entonces, 50%, mira. Sí, harto. ¿Tú cuánto? Yo, lo máximo que he ahorrado, 66% de mi sueldo. Harto. Pero y en ese minuto, eso era equivalente a era $1.000.000. Ah, no, mentira. Más. Ese 66% era equivalente más o menos como a $2 millones, más o menos. ¿Ahorraste 2 millones? Sí, en un mes. No he calculado cuánto ha sido el monto. Era, pero harto. y fue potente. Fue muy, muy gratificante porque nunca había podido. Antes también yo partí con 50 luquitas, que las metí en un Fintual en ese minuto y así empecé. Y de repente estaba ahorrando montos más grandes. Obviamente después la había cambio porque tenía un objetivo, no sé, matrimonio, hijo, y empecé a cambiar hartas cosas. Y ahora me estoy adaptando en eso. Porque tú, al revés, tú ya tienes, cuando te diste este switch, tú ya estás con 3 hijos, ya estás con una familia constituida más o menos grande que muchas personas a veces se escudan en eso. Oye, es que no se puede ahorrar porque tengo familia y no se da. De hecho, ayer tuve una conversación muy linda con una persona que me motivó más al camino que estoy tomando y que, por ejemplo, hoy día yo estoy pagando la universidad futura de Hugo, porque él me decía, Pancho, estoy pagando 2 carreras, solo 2 carreras en la universidad y carreras que quería que mis hijos estudien y pago $1.5 millones. Sí, o sea, y estoy así hasta el cuello y como que no sé dónde ahorrar y qué sé yo. Entonces dije, pucha, el tiempo es súper importante. No es que uno después esté fregado, va a ser distinto, va a ser obviamente diferentes maneras que uno va a tener que enfrentar, cómo generar más ingresos, cómo ahorrar, pero siempre el concepto de partir anticipadamente premia y premia muchísimo. Esa es la cantidad de intereses compuestos, generación que uno puede hacer. Esto no sé, por 18 años que le queden a o la misma holgura que puedes tener en el tiempo de ahorrar quizás un poco menos y lograr el mismo resultado de versus alguien que parte al final y tiene que ahorrar mucho más. Exactamente, pero sigamos con tu historia. Ahorraste estas 13 lucas, esto empezó a crecer. ¿Dónde la ahorraste en principio y cuáles fueron tus primeros pasitos a decir... No es tan solo ahorrar en el fondo? ¿Cuándo diste el switch de, oye, bacán, tengo mi platita ahí en la cuenta, qué increíble? No sé si fue por la inflación o porque te dieron ganas que creciera la plata. ¿Cómo fue ese camino? Ahí fue, me abrí un fondo mutuo en consorcio. La mamá de una amiga trabajaba ahí, me dijo, Romy, ya, abramos y lo metí ahí en un fondo súper conservador porque... Yo venía desde el miedo, ¿cachai? Como no tengo nada, lo poco que estoy pudiendo ahorrar, no quiero arriesgarlo. No quiero ver un número rojo en mi vida nunca más, ¿cachai? Como que estaba traumada con la cuestión. Entonces tomé un fondo mutuo súper conservador y empecé a meter plata ahí mismo hasta que después ya partió la pandemia y abrí mi cuenta de Instagram y empecé también a... Yo sabía en la teoría la inversión, porque trabajaba en el mercado financiero, trabajé en capitalizar, me sabía que había que hacer crecer el dinero. Pero en la práctica es completamente diferente. Porque te da susto. Claro, como que uno tiene miedo, ¿cachai? Tiene miedo de perder plata y aparte que la pandemia... Todo cayó, ¿te acuerdas cuando partió? Todo, o sea, el mercado a la baja, pero... 30 y tantos %. Entonces como que venía con ese chip que empecé a trabajar, conocí a la Caro Molina, trabajar la mentalidad, etcétera, y ahí partí. Y dije, ya tengo que mover mi plata, no puedo dejarla eternamente en un fondo conservador. Después había tomado este seguro con ahorro, que eran 2 UF mensuales. Sabía que ese era un ahorro a largo plazo, entonces no... ¿Ese seguro con ahorro es tuyo o era pensado en alguna cosa en particular? Era pensando en las niñas, porque en ese entonces los seguros con ahorro, las rentabilidades no tributaban, no pagaban impuestos. Tampoco se pagaba impuesto a la herencia, eso ahora cambió, ya no es así. Era maravilloso, pero ya no lo es. Y lo tomé pensando en la universidad de ella, ¿cachai? Como dejando un producto, claro, como de protección, pensando en la universidad de las niñas. Y lo primero que hice, el primer cambio como de tip fue, dije, ya, este es a largo plazo, así que llamé a la ejecutiva, que es una amiga mía, y le dije,
cámbiamelo a los fondos accionarios que tengan. Ah, ¿Cachai? tú también lo tenés un poco en conservador esa tu al principio. Todo Pero conservador. Todo conservador. Todo que crezca casi nada, pero bueno. Exacto. Y ella me hizo una composición ahí entre 3 fondos accionarios y dejé la plata ahí. Y que me ha ido súper bien a todo esto porque con lo que tú decías, como el tiempo, qué sé yo, bla, bla. Y ese fue como el primer paso. Y después abrí Fintual, después abrí, ¿cuál fue la segunda? Bueno, Clever, Soy Focus, después llegó Racional, como que llegaron todas al mismo tiempo y ahí empecé a atreverme. Y como el gran paso que yo siento que di fue la primera vez que tomé el ETF, el BOO, ¿Ya? y después también empecé a escoger como acciones, ¿cachai? Y dije, ya, tengo que romper este miedo, esta barrera que no me permite hacer O sea, en vez de mi que me plata. administren, yo tomar alguna... Claro. ¿Y elegiste alguna acción que la estudiaste o todavía o fue medio por gusto de la empresa, por escuchar ciertas personas que saben del tema? ¿Cómo fue la elección de esa empresa? Sí, yo no soy experta, obviamente uno igual tiene que estudiar cuando uno invierte en acciones, no soy experta en el tema, pero sí, al principio partí con la típica frase como invierte en lo que te gusta, Yeah. ¿sabes? Y claro, yo tengo, no sé, mi teléfono que es Apple, mi computador, y dije, bueno, partamos por ahí, ¿cachai? Porque me acuerdo que vi un video, dije, si tienes los productos de una marca que cotiza en bolsa, ¿por qué no no compras acciones de esa marca? Dije, ya, me hace sentido y partí por ahí. Después me acuerdo que invertí en Roblox, veía a mis hijas tan fanáticas de Roblox y dije, esta cuestión... Ya, y después empezó a sonar mucho el tema del metaverso, no sé qué, y Roblox está ahí muy presente también, así que invertí en Roblox y así fui como armando una pequeña cartera como desde los pequeños pasos y cosas que yo escuchaba, pero siento que todavía igual me falta estudiar más sobre el mundo accionario. Buenísimo, o sea, te fuiste muy divertido porque eso parte un poco... el libro Un paso adelante de Wall Street, que es muy bonito, de Peter Lynch, habla mucho de cómo la gente común, cualquiera puede invertir justamente viendo en qué está la gente, en qué están las cosas, en qué están las tendencias. Lo que sí después él dice que también es bueno meterle esta patita, la segunda derivada, que es el análisis. En el fondo, Claro. ver, ya, la empresa se usa, se ve que se usa, veamos sus números. ¿Cómo Claro. está su resultado? ¿Tiene utilidad? ¿Está presentando buenos resultados constantemente? Y ahí uno, la mezcla del uso más la buena administración de la empresa es como una receta que debiese ser fortuita y también que el precio de la acción esté acorde un poquito al... Que no esté tan inflada, claro. Exactamente. Entonces, buena. Ya, entonces, está bien nada. Primero fondos ultra conservadores. Y muy divertido porque sí, pues a ti te gusta harto la inversión, siempre se habla de inversiones, pero ahí, para un poco las personas que nos están viendo, que quieren aprender cómo hacer de la teoría a la práctica, porque es verdad que muchas veces uno le gusta hablar de, oye, sí, entretenido, invertir, pero a la hora de hacer las cosas, uno tiene susto, porque uno se mete en cosas que apenita, o compro un tipo de acción, un tipo de fondo mutuo, no sé, más arriesgado, bajo un poquito, saco el tiro, asumo pérdida. Entonces, ¿cómo ha sido este trabajo contigo de poder enfrentarte a este miedo de no perder plata? ¿Y cómo ha ido avanzando? Porque estas acciones que tení, ¿le ha ido siempre bien? ¿Le ha ido mal? Cuando les va mal, ¿la sacaste? ¿Cómo ha sido este enfrentamiento contra la realidad de, oye, en verdad mi plata se mueve y se mueve para todos lados? Claro. Yo creo que la forma en que lo empecé como a sobrellevar fue, yo me inventé una mesa de 4 patas. Y dije, ya, la inversión tiene que componerse de una mesa de 4 patas. Si una mesa, una de las patas está rota o está coja, la mesa va a tambalear. Entonces, si yo tengo estas 4 patas bien puestas en el suelo, entonces mi mesa no se va a tambalear. ¿Y cuál es esta composición? Que yo la hablo mucho en mis cursos, es objetivos, plazo, capital y perfil de riesgo. Si tú conjugas esas 4 cosas, tu mesa no debiese tambalear, que en el fondo tu inversión. ¿Y a qué me refiero? El objetivo es súper importante, tener claro para qué vas a invertir. Eso, por ejemplo, ¿qué objetivos tienen algunos para que la gente entienda el ejemplo ¿Qué es concreto? un objetivo? Por ejemplo, ¿qué objetivos tengo yo? Mis próximas vacaciones, la educación de mis hijas, mi jubilación, la compra de un futuro departamento, y así uno puede ir Perfecto. armando diferentes objetivos que uno quiere lograr con el paso del tiempo. ¿Por qué es importante? Porque eso al tiro te lleva a lo segundo, que es el plazo. Si yo voy a invertir para mi universidad, tú ya sabes cuándo. Claro, ¿cachai? Si el objetivo es la universidad, ¿cuánto plazo tengo? 10 años, ¿qué edad tiene tu hijo? Tiene 10 años, tiene 8, tiene 1. Mientras más chico sea, más tiempo tienes para planificar esta inversión. Sí. Luego se conjuga lo siguiente, que es el capital.
cuánta plata necesito o cuánta plata tengo para este objetivo, ¿cachai? O sea, tengo 100 lucas mensuales, estoy inventando, para mis próximas vacaciones. ¿Cuánto podría ahorrar de aquí a un año, 1.200.000? ¿Para dónde me alcanza a ir? ¿Cachai? Y ahí uno se empieza a planificar, etc. Y finalmente, perfil de riesgo. O sea, hay personas que o no quieren porque su ¿cómo se llama? Perfil como inversionista es más conservador, no quieren arriesgar, o porque por ese objetivo no quieren arriesgar, y eso también es súper inteligente. De hecho, por ejemplo, el otro día hablaba con un seguidor que me decía: Romy, de aquí a fin de año quiero ganar lo más que se pueda en algún instrumento. ¿Qué me recomiendas? Y yo le dije, mira, como está el contexto, bueno, no hago recomendaciones, el disclaimer, no hago recomendaciones de inversión, bla, bla, pero como están las cosas en el mercado, es tratar de ganarle al mercado en un periodo de tiempo tan corto, es asumir mucho riesgo. Y eso yo no lo encuentro muy inteligente si lo vemos desde la perspectiva de un inversionista. Eso no quiere decir que entonces seas gallina para invertir, ¿cachai? No se trata de eso, sino que hay ciertas cosas que tienen, o hay ciertos instrumentos que tienen sus objetivos y tienen su en el fondo como su protección también al plazo que tiene tu misma inversión. Entonces, si hoy día, estamos hablando hoy día, tu objetivo es menor a un año, creo que meterte en renta variable, por ejemplo, vendría a ser sumamente riesgoso. ¿Te puede ir bien? Sí, como también te puede ir muy mal, ¿cachai? Sí, pues, de todas maneras. Entonces creo que el perfil de riesgo también es súper determinante para decidir dónde quiero yo arriesgar, cuánto voy a arriesgar, dónde voy a arriesgar, o me conviene o no me conviene arriesgar, ¿cachai? Entonces, respondiendo a esas 4 preguntas, objetivo, plazo, capital y perfil de riesgo, y si la tienes súper claro, tu mesa no debería tambalear. ¿Y a qué me refiero con tu mesa no debería tambalear? Es que si pasa algo en el camino, por ejemplo, si es para tu jubilación y en el camino la bolsa cae y no sé qué, yo sé que es difícil, pero tratar de no hacer lo primero, que es, voy a rescatarlo todo. ¿Cachai? Como... Porque esto tenía un objetivo de 30 años, qué sé yo. Exacto. Que un poco es lo que nos pasa con los fondos obligatorios. Nadie puede rescatar su plata. La puedes mover nomás, pero no la puedes rescatar. Oh, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Comperas y Finanzas, y les quiero contar algo espectacular. Muchas gracias a Euroinmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es Euroinmobiliaria? Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión, principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo, he invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo, conócelos. Como siempre, la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero check porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa, y check porque tienen un producto de inversión bastante acabado. Así que genial. Buenísimo. Oye, y aquí, ¿dónde entra la variante que está, no se habla mucho siempre? Ingreso. ¿Cómo ha sido también tu evolución con tu relación con la generación de plata? Uh-huh. Que obviamente el ahorro tiene alguna relación. Hay una típica frase que el ahorro es finito. Uno puede ahorrar hasta cierto monto. Supongamos que yo podría ahorrar, no sé, el 50% de mi sueldo. Pero si llego hasta ese punto, y un 50 es mucho, pero supongamos que ahorro un 10, para hacerlo más para cualquier persona. Y ahorrando un 10 ya estoy al límite, porque en verdad estoy viviendo justito, no me hago gusto, no salgo a comer, no hago nada rico. Y con eso ahorro un 10, ahí hay un límite. Ya no puedo seguir ahorrando más, probablemente. Pero la parte de ingreso se habla que es ilimitada. Obviamente es difícil ganar ilimitado, pero se refiere como al concepto de que uno sí puede generar habilidades para generar más plata y ganar más. Entonces, ¿cómo ha sido tu relación con el dinero desde este momento de crisis compleja? Supongamos que nos paramos en el 2018, podías ahorrar 13 lucas en ese minuto, y desde ahí en adelante, ¿cómo ha ido el crecimiento porque me imagino que este 50% de ahorro fue porque también estáis generando exactamente. ¿Cómo ha sido ese tema? Sí, mira, cuando yo trabajaba en Capitalizarme, de hecho, Pancho era mi jefe en ese tiempo, yo me proponía... ¿Buen jefe? Sí, buen jefe. De hecho, sufrí cuando me lo cambiaron de jefe. Yo sí, por favor, no me lo cambien. Yo me iba muy bien, y cuando yo me proponía ganar más plata, vendía más y me iba bien. De hecho, uno de los años salí de entre las 3 mejores vendedoras de Capitalizarme, pero mientras más ganaba, yo más gastaba. Era súper heavy porque como que nunca era suficiente, ¿cachai? Entonces, uno de los cambios que yo tuve que hacer fue justamente empezar a ser consciente de mis gastos. Pero algo que también marcó sumamente la diferencia cuando empecé como a reconciliarme con el dinero, porque yo como que tenía
Odio las tarjetas de crédito, odio todo el sistema financiero, lo odio. Empecé a abuenarme con el dinero cuando entendí que querer ganar más dinero no necesariamente tenía que estar asociado, porque yo lo tenía muy asociado a la escasez. Me falta dinero, entonces tengo que ganar más plata, ¿cachai? Y por otro lado, como algo negativo. Qué feo la gente que quiere ganar más plata, qué ambiciosa la gente, ¿cachai? Entonces lo tenía asociado a cosas muy negativas. Y lo primero que tuve que cambiar de ahí fue, ¿quiero ganar más plata? Sí, porque tengo muchos sueños por cumplir, ¿cachai? Y eso para mí era mucho más importante que la plata en sí. Entendí que la plata era un medio simplemente que me iba a llevar a cumplir estos sueños. Entonces yo creo que ahí fue como la primera reconciliación. Y lo otro importante que hizo también un cambio fue, así como encuentro que es súper importante diversificar en las inversiones, sobre todo si no eres un experta en un instrumento en específico, y aún siendo experto yo creo que igual siempre es bueno diversificar. También creo que es importante diversificar en cómo generas ingresos. O sea, para mí depender de un solo sueldo era muy riesgoso, ¿cachai? Como, ¿qué pasaba si no tenía ese sueldo? ¿Qué pasaba si no tenía ese ingreso? Entonces ahí fue como empecé a abrirme a la posibilidad de cómo generar ingresos. Hoy día lo hago a través de charlas a empresas, lo hago a través de mis talleres, a través de mis cursos, colaboraciones con marcas, a través de Finance Fest también, que es un festival que nosotros realizamos. Estoy siempre en una constante búsqueda de cómo generar más ingresos, porque eso se va a traducir en que voy a concretar los sueños, proyectos y metas que yo tengo a futuro, ¿cachai? Perfecto. ¿El mundo inmobiliario sigue presente? Sí, po. ¿En qué sentido? ¿En cómo generar ingresos? ¿En cómo generar ingresos? Ah, sí, también. Estoy entrando ahí en un liderazgo de un equipo en capitalizarme de los brokers que venden inversión inmobiliaria, que trabajan en la inversión inmobiliaria, y eso también va a ser una nueva fuente de ingresos para mí también. Y como inversiones, si hoy día definiéramos tu portafolio, más o menos, ¿cómo está dividido? ¿Qué inversiones son las que más te gustan? ¿En cuáles has encontrado como un buen instrumento? La verdad es que como que siento que tengo como un poliamor con las inversiones. Como que me gustan varias, no sé, encuentro muy entretenidas las acciones. Cuatro babies ahí, claro. Encuentro muy entretenidas las acciones, los ETFs me encantan, la inversión inmobiliaria. Yo creo que esos tres vendrían siendo como los... Más fuerte. Sí, y la inversión inmobiliaria por ahora lo he podido desarrollar a través de la compra de un terreno, del terreno donde vamos a ser casi vecinos. Vecinos de de condominio. de al lado. En el sur, y que ha tenido un crecimiento pero así buenísimo, y que espero que siga creciendo también, obviamente. Sí, chin. Chin. Pero bien. Y partiste con el terreno, pero partiste por el tema de... ¿Tú todavía no puedes obtener capacidad de crédito? Recién este año, ¿sabéis que ha sido eterno? Y Cuéntame ese tema, porque ahí todas las personas que están de repente endeudadas, porque uno... no sé, pues uno escucha personas que están sufriendo con deuda y todo, y es como, ya, filo, ¿qué tanto pasa la DICOM? O me voy a quiebra personal, ¿qué tanto? ¿Qué pasa ahí con el sistema financiero? Y uno, cuando decide tirar la cadena a su deuda, en vez de cumplir su obligación en el fondo en tiempo y forma. claro, efectivamente puedes hacerlo, puedes dejar de pagar, puedes tirarte a quiebra, siempre y cuando no esté dentro de tus planes a futuro necesitar de la mano un banco. Entonces, ¿tú fuiste a quiebra personal o tú dejaste de pagar? No, yo no fui a quiebra porque para eso no tenía que tener bienes a mi nombre. Yo tenía 2 autos, que era uno de mi mamá y uno mío, y porque sabía que después volver al sistema era, aunque te dicen que no, que sí, siempre se puede, es muy difícil. Yo no conozco creo a una persona que logró volver al sistema después de casi 7 años. Haciendo quiebra personal. Entonces yo es muy difícil. Lo mismo, que te dicen que no, es que métele una demanda a los bancos. En la realidad te ponen en una lista negra. El banco siempre te puede decir que no te va a aceptar porque no cumples con las políticas, y se acaba el tema, ¿cachai? Entonces, de hecho hay una ley que está durmiendo ahí en nuestro querido Congreso, que es la ley del olvido, que justamente que no exista esta lista negra para que realmente exista una reinserción en el mundo crediticio, que hoy día no la hay. En tu caso, tú nunca llegaste a la quiebra, pero llegaste a estar impaga varios meses. Sí, yo llegué hasta la orden de embargo, llegué como hasta la última etapa de la deuda, que es cuando básicamente se me hubiese encontrado un fiscalizador andando en el auto, me dice, señorita, usted Romina Capetillo, ya, páseme el auto. ¿Cachai? Como, llegaste a eso. Llegué a eso. ¿Y eso qué significó en tu relación con el mundo crediticio? Si tú Súper malo, po. En el fondo es como la peor calaña de cliente. ¿Cuándo llegaste a eso? Eso se demora desde que tú dejas de pagar,
que una deuda se considera en mora al otro día de la fecha de pago que no pagaste. Ya. Ahí ya empieza la deuda a caer en mora y empiezan a correr los gastos de Yo cobranza, siempre caigo en mora con el TAC. los intereses. Pero eso no entran en DICOM. Sí, no, sí, sí. Las Porque siempre deudas- me llegan como mail, ¿oíste? ¿Verdad? Ah, existe el TAC. Deuda, o sea, claro, los gastos de cobranza, los intereses por mora. Después, como a los 60 días posterior aproximadamente de la deuda por créditos, línea de crédito o tarjetas, te informan en DICOM. Y a los 90 días de estar en mora, ya entras a deuda castigada. Y la deuda castigada es la que le entrega la facultad al acreedor de poder demandarte. Ya. Y con la demanda pueden poner una orden de embargo de tus bienes. Si no hay demanda, no pueden embargarte. Entonces, aproximadamente son como, si todos los procesos se dan como 6 meses entre que dejas de pagar y ya tienes la orden de embargo. Puede tardar más, puede tardar menos. Todo va a depender de la agilidad de los abogados, de la empresa cobranza, todo depende. ¿Cachai? Y salir de ahí, o sea, como que te empiecen a ver de nuevo. Mira, depende mucho de los bancos. Por ejemplo, yo pagué las 3 deudas en los 3 bancos que yo tenía. Y uno de ellos me dijo, con nosotros olvídate, nunca más. Ya pagaste, y si pagué, no importa, este banco es estricto, no te va a aceptar nunca más. Nunca más, mira. Eso siempre depende de la plata después, pero... Y dije, ¿para qué les pagué? Debería haber pagado nada. No, y Mira, todo después... esto, ayer estuve con unos emprendedores muy simpáticos que apoyan a las personas. En el fondo es como un reemplazo, o no sé si reemplazo la palabra, pero en vez de empresas de cobranza que ganan ahí a perseguir, ellos ayudan a que las personas paguen sus deudas, pero con beneficio y acumulación de puntos. Muy loco. Entonces buena. consiguen, por ejemplo, no sé, pues que uno tenga un 85% de descuento para pagar su deuda, obviamente deuda ya media morosa, Claro. pero se consiguen que buenas condiciones en cuotas, por ejemplo, y además acumulan puntos para después comprar más cosas o qué sé yo. Entonces encontré bonito el concepto que Sí. tenían. Se llama- Ahora que lo dijiste igual, ojo, porque a veces hay ofertas, entonces, no sé, por ejemplo, hay bancos o casas comerciales que te dicen, ya, si usted paga, le reactivo inmediatamente, o le abre inmediatamente una cuenta, una tarjeta, lo que sea. Entonces, igual siempre hay que estar preguntando porque la vida cambia, los criterios de los bancos también cambian porque se ajustan justamente a lo que ellos también necesitan. Si están escasos de clientes, van a armar alguna estrategia para atraer clientes, ¿cachai? Obvio. Entonces, nada, desde que yo salí de DICOM hasta que abrí mi primera tarjeta pasó un año y lo primero que hice fue abrir una tarjeta de crédito. Desde que saliste de DICOM hasta que pudiste abrir una tarjeta. O sea, Ajá. un año que no pudiste tener tarjetas. No. Ya. Nadie ¿Y me- tarjetas prepago, sí? Sí. Todas las cuentas sí. vistas, tarjetas prepago, sí. Lo que no podía tener era ninguna... Crédito. Claro, ningún producto asociado al crédito. Ya. Y desde ese año, que fue en el 2020 finalizando por ahí, hasta hoy, recién ahora, bueno, aparte, voy a hacer un paréntesis, yo era independiente, entonces el concepto independiente se ve completamente diferente a alguien que es dependiente. Ya, o sea, para el banco tenía otro factor de riesgo adicional. Obvio, o sea, si tú trabajas en Coca-Cola es completamente diferente si eres independiente. O sea, obviamente el cliente que trabaja en Coca-Cola va a ser un cliente menos riesgoso porque también tienes empresa, si te despiden vas a tener un finiquito, ¿cachai? No es lo mismo una persona que es independiente. Perfecto. Entonces, recién este año yo podría calificar para un crédito O sea, hipotecario. ya, tú caíste en el hoyo el 2018. 15, pero yo Ya. salí de DICOM el 2019. Ya, o sea, pudiste salir de DICOM en el 2019. Para salir de DICOM es simplemente pagar tu Pagar. Ya. Lo que pasa es que como yo hice el método bola de nieve, y hubo deudas que yo dejé de pagar, que quedaron ahí mientras pagaba las otras y Ahí te voy a después... preguntar el método, ¿eh? Pero Ya. porque está bueno. Entonces, 2015 saliste tu deuda del 2010. 19. No, salí de DICOM en el 2019, pero Ya. terminé de pagar mi última deuda el 2020. Ya, pero DICOM 2019. Ajá. 2020 primera tarjeta. Sí, 2023 recién te están dando opción a quizás un crédito hipotecario. claro. Exactamente. Es buen tiempo. O sea, hay que entender que cuando uno se mete en este, o sea, si uno se mete en este hoyo, el tiempo es relevante, pero son 4 años que uno básicamente, o 3 años y medio, que uno se pierde la posibilidad de entrar en un apalancamiento financiero, por ejemplo, hipotecario. Y yo, imagínate si hubiese tenido esa posibilidad antes con las tasas que hubiese sacado mi Te crédito. perdiste los 1.9, te perdiste todas esas... Sí. Pero bueno. ¿Y por qué? Porque yo saqué la tarjeta en 2020 y recién en el 2021 me dieron mi primera mi nueva cuenta corriente, porque eso también es otro factor importante. Si tú caes en DICOM y no te borran, no te cierran tus cuentas, el proceso es mucho más lento que el mío. A mí me cerraron mis cuentas. Que te cierren tus cuentas también es otro factor adicional a que no te queremos volver a abrir cuenta, ¿cachai? Ya. Entonces me costó más por esas razones, por ser independiente, por no tener ningún producto
¿cachai? Y hoy día todos los bancos te quieren. ¿Con cuántos bancos estáis? También para saber ahí. Hoy día no, tengo 2. Ya. Estoy viendo la opción de abrir uno, que es uno de los que fui deudora, que parece que me quieren. Me quieren, pero netamente por un tema del crédito, ¿cachai? Del crédito hipotecario. Ya estáis viendo opción de sacar un crédito Sí, hipotecario. po. Pero ahora, por ejemplo, ya presenté mis papeles y todo y me dijeron, ya, sí, estás con el check en el fondo. Como Qué buena. ya no estás con esa marca que yo pregunté el año pasado y me dijeron, Romy, hay que esperar una cierta cantidad de meses, no sé qué. Y nada, pues había que esperar. Y te saliste la marca. Ya no tenés la marca ahí terrible de no crédito. Entonces, buenísimo. Todas las inversiones, partiste con el mundo inmobiliario, que era, te gustan varias, pero el mundo inmobiliario, el tema de los terrenos, mundo acciones, mundo ETF. ETF, ¿por qué te gustan harto? Porque son baratos, porque son medianamente como un riesgo más controlado, ¿verdad? Porque su composición es de varios activos en esta misma canasta y porque me parecen súper simples, como que uno no tiene que hacer más nada que escoger el sector o en donde uno quiere invertir, el riesgo que uno quiere asumir y listo, inviertes en el ETF a un costo súper bajito. De hecho, hay fondos mutuos que tienen dentro de su composición ETFs. Bueno. ¿Y dónde compras ETF? Porque si alguien está viendo y bacán, eso lo ETF, por si acaso hay un capítulo también de este podcast que hablamos solamente de fondos mutuos y ETF. Por eso no lo voy a interiorizar en qué es la composición de un ETF, para que vayan a ver el capítulo con Fernando Gómez y también con Santi Inversor, que ahí hablamos de esos temas. Pero en el mundo de los ETF, ¿dónde compras? ¿Cómo se opera? ¿Qué tan sencillo es? Yo lo encuentro súper sencillo. Yo para inversión en el extranjero, en Estados Unidos uso Racional y acá en Chile uso TRI. Pero también lo hablo mucho en mi curso. Eso depende mucho. Si tú quieres como las nuevas plataformas o las tradicionales, las instituciones tradicionales, va a depender de qué tipo de cliente eres. Hay personas que necesitan el ejecutivo, la ejecutiva, que quieren tener esa Quiero un renta 4. Quiere un renta 4, quiere un Larraín Vial, quiere un ¿cómo se llama? Un Sura o qué sé yo, porque le entregan lo que hoy día las plataformas no te entregan. Si tú tienes una duda, tú tienes que escribir ahí a un chat robot, ¿cachai? O hacerlo por ti mismo. GPT ahí hablando. Claro, ¿cachai? Entonces va a depender de lo que tú buscas. Si tú quieres el acompañamiento de un ejecutivo, están las instituciones tradicionales, O solo comisiones. que están asociadas a las comisiones. Y si quieres pagar menos comisión, no te interesa, no quieres hablar con ningún ejecutivo, están estas nuevas plataformas que para mí son súper sencillas y las escogí por lo mismo, porque siento que no necesito obviamente el acompañamiento de un ejecutivo. Entonces uso Racional, TRI, y para fondos mutuos ahí tengo una mezcla entre Soy Focus y Fintual. Perfecto. Eso en el mundo fondos mutuos y ETF. ¿Y acciones? ¿Las mismas? Sí, Racional y TRI. Perfecto. Y propiedades tenéis en este terreno en el sur. Exacto. ¿Alguna otra inversión que no sea de las top favoritas, pero que tengáis también en cartera que sea relevante contar? En mí. Muy bien, era Invierto en educación mí. financiera. Sí, no. ¿Qué otra inversión? Criptomoneda ya no. Sí, tuve criptomoneda. Tuve, ya no. O sea, tengo todavía. Digo, invertía antes como constantemente, pero me di cuenta que entendía, sé de qué se tratan y todo, pero no les sigo la pista. Entonces, no me considero una experta en criptomonedas. Solo tengo porque tengo la tincada de que quizás en el futuro vayan a ser algo relevante en nuestras vidas. Entonces, por eso tengo... Entonces hiciste esta primera inversión, tuviste un tiempo y después las dejáis nomás ahí. Claro, las dejo En ahí, vez de a ver sacarlas. si quizás más adelante vuelva a invertir un poco más, pero no está dentro de mis propiedades de mis prioridades dentro como de mi portafolio hoy día, ¿cachai? Súper bueno. Y por último, para ir ya terminando este capítulo, se me hizo muy corto, debo Sí. decir, muy corto, pero si nos podrías contar así como cuando haces tus clases y todo, no sé si algún número, pero 3, 4, 10, no. Los tips para las personas que nos están viendo para enfrentarse a sus deudas. Me gustaría mucho que nos contéis eso. Eso igual lo hablamos en el capítulo de la vez anterior, pero un poquito ya con el tiempo yo sé que uno va madurando sus formas de contar las cosas. Entonces, ¿cómo enfrentarte ante las deudas? Y los otros tips sobre cómo comenzar este paso del ahorro a la inversión.
¿Cómo enfrentarse a la deuda? Bueno, lo primero es enfrentar la deuda. Es conocer tu número. Yo sé que es súper doloroso y uno no lo quiere ver. Yo me acuerdo que me llamaban por teléfono y yo decía, no, equivocado. O me llegaban los correos, los borraba, me llegaban las cartas también a domicilio, las rompía, ni siquiera las abría. Pero en verdad, nada de eso te saca de las deudas, y no porque no veas la deuda, esta va a dejar de existir. Entonces, Al revés, sigue creciendo. al revés, de hecho sigue creciendo porque hay intereses adicionales, los interés por mora, interés rotativo, el que sea. Entonces empieza a crecer aún más la deuda. Entonces, para mí, yo creo que lo primero y más importante para enfrentar una deuda es justamente enfrentarla, ¿cachai? Como ver cuál es tu número. Y más que ver el número, lo potente detrás de ver el número es que logras identificar en qué estás para armar una estrategia, para armar un plan. Si yo no veo cómo están mis números, difícilmente voy a saber qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Entonces es súper importante ver tus números y en base a eso tomar una decisión de qué voy a hacer. Y este número No puede pago. ser este número puede ser una composición de muchas deudas. En tu caso, lo de la bola de nieve que me contaste es que empezaste a pagar algunas deudas primero que otras, ¿o no? Sí, yo escogí, bueno, yo siempre como que segmento en 3 métodos. La bola de nieve, que es pagar las deudas más chicas primero, método avalancha, que es pagar las más caras, y el método consolidación, que es unir todas tus deudas en una sola. Sí. El que hizo Pancho. Yo hice bola de nieve porque yo no tenía liquidez ni holgura mensual. Entonces yo tuve que ir haciéndome cargo una a una. Y de hecho el método bola de nieve es paga la cuota completa de la más chica y sigue pagando el mínimo de las otras. Yo eso ni siquiera me alcanzaba. Algunas que dejaste que crecieran más todavía. Yo literal tuve que dejar que crecieran. Llegó a tal punto algunas que finalmente me llamaron así como, hola, ¿cuánto puede pagar? Y ahí uno negocia también con las instituciones. Y esa otra cosa súper importante. Uno tiende a esconderse y en verdad el negocio del banco no es salir a cobrar plata. El negocio del banco es que prestarte y que tú se la devuelvas, ¿cachai? Entonces, si tú sabes que no vas a llegar, porque uno se da cuenta y si yo esta deuda que el próximo mes no voy a poder, uno lo puede ver, ¿cachai? Yo me acuerdo que yo decía, este mes no voy a llegar, ¿cachai? No voy a llegar por ninguna parte, y en vez de haberme acercado al banco, a la institución, yo me escondía. Es lo peor que uno puede hacer. El banco quiere encontrar una forma para que tú le pagues. Entonces acércate y dices, ¿sabes qué? Mira, el próximo mes no te voy a poder pagar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Cachai? Entonces eso es súper importante también, ver tu deuda y acercarte, y luego escoger un método, una estrategia que se ajuste a tu realidad, porque eso es lo otro. Yo me acuerdo que decía, yo repacté muchas deudas y para salir uno tiene tanta como esa angustia de debo plata y no quiero deber más plata, que uno acepta de repente negociaciones o renegociaciones que no se ajustan a tu presupuesto. Entonces, ya si en 12 meses, no importa, con una cuota que yo no podía cubrir, porque quiero salir pronto de la deuda. Y eso es un error súper común, porque se mezcla lo psicológico con la realidad tangible de tus números, ¿cachai? Entonces, hay que siempre hacerle caso a nuestros números. Renegocia, pero deudas que puedas pagar. Claro. Bueno, yo en mi caso hice la consolidación a 3 años, porque ahí me quedaba una cuota de un porte que yo podía abordarla en el fondo. Claro. Eso me funcionó súper bien. Y ya, eso entonces para enfrentar las deudas. Y ahora, listo, salimos de deudas, tengo ahorro, quiero invertir. ¿Qué me recomendáis? ¿Dónde pongo mi plata, Romy? No. ¿Qué me recomendáis? La CMF está viendo este ¿Qué me recomendáis para empezar a interiorizarme en este mundo? Bueno, lo primero yo creo que es tener claro lo que decíamos, como dónde quiero invertir, el tiempo, el plazo, el capital, etcétera. Como tener súper claro eso, definir primero los objetivos, las metas que tengas relacionadas a esta inversión, y partir. Como que de repente nos atascamos demasiado con él, no sé qué, pero parte con Luca hoy día. Puedes abrir una cuenta de inversión y empezar a invertir 1,000 pesos, y con eso también vas a darte cuenta qué instrumento te sirve, no te sirve, qué instrumento te gusta, no te gusta. Y otra cosa súper importante que aprendí es que no hagas lo que el resto te diga que les funcionó porque sí, ¿cachai? Porque, no sé, supongamos una persona compró Bitcoin antes de que... A los 17.000. Ya, $17,000. Y va y le dice a todos sus amigos, que probablemente pasó, y yo escuché casos como, como, oye, 28.000, está en 28.000, increíble, o no sé qué, o está en 50.000, o increíble, tienen que invertir ahí, bla, bla, bla. Y el otro va, invierte cuando justo estaba en 60.000.
¿cachai? Eso sí que pasó le pasó a harta gente. Le pasó a harta gente y luego bajó ¿a cuánto bajó? A ¿20.000? 17.000. Claro, y volvió a caer a 17.000. Entonces, en el fondo, no es que tu amigo te quiera estafar, o sea, un mentiroso, no sé qué, sino que simplemente él te va a hablar y te va a recomendar desde su punto de partida, que no tiene nada que ver con tu punto de partida necesariamente. Entonces, obviamente escuchemos y hablemos de inversiones, de dinero, de instrumentos de inversión, etcétera. Pero luego te toca la pega de investigar y ver si realmente se ajusta a lo que tú estás buscando hoy en día. Perfecto. Entonces, ahí yo creo que cae una responsabilidad también en uno. Yo sé que uno siempre quiere saber la papita, ¿cachai? Pero al invertir es tu plata y es tu responsabilidad hacerla crecer. Entonces, ahí también entender que esa como responsabilidad, valga la redundancia, cae en uno y no en el resto. La información está y ahí cada uno tiene que decidir dónde invertir. Buenísimo, Romy. Oye, ha estado súper entretenido el capítulo, se me ha pasado volando. Espero que a todos los que nos están viendo también le haya pasado lo mismo. Recuerden dejar en los comentarios si les gusta este tipo de invitadas, si hacemos un tercer capítulo en una tercera temporada, ¿no? Suscribirse para que no se pierdan los próximos capítulos, que estamos trayendo gente espectacular, y también comentarnos a quién les gustaría que traiga. Ya hay varios que he logrado conseguir, que me han dejado en los comentarios, algunos que no he logrado ubicar, pero siempre ahí mientras me van dejando, yo sigo insistiendo con las personas para poder hacer de este podcast, el podcast donde todos puedan aprender a ahorrar, invertir, salir de deuda, conocer distintas personas y que han hecho un camino súper extraordinario y llevar esto a simple, básicamente, que es el concepto de Compera y Finanzas. Y muchas gracias, Romy, espero que te haya increíble. Te dejo las palabras finales y éxito en el libro cuando salga, y nos vemos en el Final Fest. Eso. No, gracias a ti, Pancho, gracias también por esta iniciativa, gracias también a ustedes que están ahí detrás de cámara por hacer esto posible, porque en verdad yo, que me gusta tanto este tema, creo que es súper necesario. Como les decía al principio, para mí es parte de mejorar la calidad de vida de las personas, así que siempre agradecida a estos nuevos espacios y que obviamente me inviten también.